Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 49, al cual hemos titulado La profecía de los 1260 años. Al estudiar la doctrina bíblica del santuario, hemos encontrado que en sus ritos y sus fiestas Dios revela el plan de salvación. En cada uno de los ritos del santuario terrenal estaba prefigurado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Jesús se cumple cada rito y cada fiesta que el pueblo de Israel celebraba en la antigüedad. Hasta hoy hemos estudiado completamente 4 de las 7 fiestas que Israel celebraba en torno al santuario y hemos notado cómo el Mesías príncipe cumple cada una de esas fiestas. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua Jesús es el Cordero que quita los pecados del mundo. En la fiesta de los panes sin levadura, Jesús no permite ser tocado por 7 días después de su muerte porque no quiere tener contacto con el pecado, que en la Biblia está representado en la levadura. Cristo Jesús es el pan sin levadura que por 7 días comieron los israelitas al salir de la esclavitud de Egipto. En la fiesta de las primicias, Jesús es la primicia y lleva al cielo a aquellos que resucitaron con él como primicias de la gran resurrección al final de los tiempos. En la fiesta del Pentecostés, cada año en el verano, el pueblo conmemoraba la promulgación de la ley de Dios y el primer pacto realizado al pie del monte Sinaí, 50 días después de la salida de la esclavitud de Egipto. Así también, 50 días después de su muerte, Jesús llega a las puertas del santuario celestial y desde allí derrama Jesús el Espíritu Santo en el aposento alto, donde están reunidos sus apóstoles. Cuando el santuario celestial es ungido para ser estrenado por Jesús como nuestro sumo sacerdote. Allí, a la entrada del santuario celestial, Jesús es ungido como rey, como profeta y como sumo sacerdote, e inicia su labor de intercesión en el cielo, tal y como lo hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, que llevaba la sangre del cordero al lugar santo del santuario terrenal. Así Jesús lleva su sangre al santuario celestial y así se cumple lo profetizado por Dios a través de Jeremías, que dijo: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Todo esto estaba prefigurado en las fiestas que se celebraban en torno al santuario terrenal, 4 de las cuales ya las hemos estudiado completamente en los videos anteriores. Ahora nos encontramos estudiando las 3 últimas fiestas, las fiestas de otoño. Y al ser las últimas 3, entendemos que nos muestran asuntos que atañen al tiempo del fin. Por tal razón, fuimos a ver qué opina Jesús respecto a los eventos del tiempo del fin. Y Jesús nos envió a estudiar a Daniel, el profeta, quien a su vez nos mostró una línea de tiempo de 2300 años que iniciaron en el año 457 a.C. y que por consecuencia terminan en el año 1844. De esto ya hemos estudiado en los últimos capítulos de estos seminarios. El ángel Gabriel se encargó de mostrarnos qué sucedería durante los primeros 490 años de esa línea de tiempo que nos muestra el profeta Daniel, y nos dijo el ángel Gabriel que por 49 años sería reconstruido Jerusalén en tiempos angustiosos. Luego nos dijo que en el año 27 de nuestra era sería ungido el Mesías príncipe para iniciar su ministerio aquí en la tierra. Y así en el año 31 el Mesías sería sacrificado para suspender de esa manera todo rito del santuario terrenal, y al final de esos 490 primeros años iniciaría una feroz persecución para quienes se mantuvieran fieles a los principios bíblicos. Después de la muerte y resurrección del Mesías, el pueblo que creyó en él y lo aceptó como su Salvador fue creciendo año tras año, pero era necesario desprenderse y diferenciarse de los judíos, quienes no eran bien vistos por el imperio que tenía el control en ese entonces, el imperio romano. Así que consideraron necesario hacer cambios en su modo de adoración para evitar ser relacionados o confundidos con el pueblo judío, y es así como surge el nombre de cristianos.
El mismo profeta Daniel profetiza que llegaría el momento en que surgiría un poder que perseguiría y que le haría guerra al pueblo de Dios, a ese pueblo que había quedado como remanente del pueblo de Dios. Un poder desolador y devastador tendría que llegar y que hostigaría y que le haría guerra al pueblo de los santos hasta casi vencerlos. En la Biblia hay 7 citas bíblicas que profetizan de este poder devastador. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. En Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 11:2 dice, los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Notamos aquí en estas 7 citas que vendría un poder que perseguiría y que le haría guerra a los santos hasta vencerlos. La palabra santo en hebreo es kadosh, que su traducción es apartado para un propósito especial. Los santos entonces son aquellos que deciden seguir a Cristo Jesús y aceptarlo como su Salvador personal, son aquellos que son apartados por Dios para un propósito especial. Dice la profecía en las citas que hemos leído que serían perseguidos por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En años antiguos era una forma de contabilizar el tiempo. Al decir tiempo era igual a un año. Tiempos eran 2 o más años. Medio tiempo era medio año. Así entendemos que se está refiriendo a 3 años y medio de persecución. Ahora, en 3 años y medio hay 42 meses. Hemos visto que la misma profecía menciona también los 42 meses de persecución y hostigamiento. Y ahora, si multiplicamos esos 42 meses por 30 días que tiene un mes, el resultado es 1260 días. Notamos que la profecía también especifica 1260 días. En profecías de largo alcance aplicamos el principio de día por año y concluimos que la historia universal nos muestra que hubo un poder político religioso que persiguió al pueblo de Dios por 1260 años. ¿Cómo y cuándo sucedió? Ya lo vamos a estudiar. En Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 menciona los 4 grandes imperios que tendrían que venir, en medio de los cuales siempre estaría el pueblo de Dios sometido. Dice la profecía de Daniel que 4 reyes se iban a levantar en la tierra. A través de bestias y de figuras simbólicas, la profecía menciona a esos imperios, a Babilonia en Daniel 2:37, a medos y persas en Daniel 8:20, a griegos en Daniel 8:21. Y el cuarto reino o cuarto imperio no lo menciona por nombre, pero con énfasis menciona sus características diciendo, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará. Ahí lo dice en Daniel 2:40. También dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel 7:23. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, dice Daniel 8. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
con su sagacidad hará prosperar el engaño, con su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Eso dice Daniel 8 del 23 al 25. Vemos cómo la Biblia menciona a los 4 grandes imperios que han existido en la historia, aunque el cuarto imperio no se menciona por nombre, pero otorga todas las características que basta con ir y echar un vistazo a la historia universal para que comprendamos que el imperio que vino después de Grecia fue el imperio romano. Pero Daniel 7, versículos 7, 8, 24 y 25 dicen: miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Cuando se menciona a este cuarto reino o imperio, Daniel 7 nos da algunos datos interesantes. Vamos a verlos. Dice: y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Menciona 10 cuernos, y luego surge un cuerno pequeño que derriba a 3. Cuando miramos la época en la que el cuarto imperio, el imperio romano, estaba empezando su poder, su apogeo y su dominio, existieron también 10 tribus que competían la una con la otra para tener el dominio y control territorial. Aunque nunca lo lograron, algunas de estas sí hostigaron y pelearon arduamente con el imperio romano. Aquí vamos a mencionar estas 10 tribus, las cuales son conocidas en la historia como las tribus bárbaras, las 10 tribus bárbaras: los anglosajones, que hoy son Inglaterra; los francos, hoy Francia; los germanos, hoy Alemania; los lombardos, hoy Italia; los suevos, hoy Portugal; los visigodos, hoy España; los burgundios, hoy Suiza. Pero había 3 más: los érulos, los vándalos, los ostrogodos. Estos 3 fueron los que cayeron. Con 7 de estos 10 reinos Roma pudo negociar, los cuales terminaron haciendo alianza con Roma, pero 3 de estos nunca quisieron aliarse. Así tenemos que tras fuertes batallas, los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron 3 tribus que se opusieron y pelearon contra Roma hasta que desaparecieron. La profecía dice que de los 10 cuernos o reinos, 3 caerían. Así coincide la historia con la profecía bíblica, cuando en el año 538 por fin dejan de existir estas 3 tribus que se oponían a la supremacía de Roma. Ya desde el siglo III, durante el reinado del emperador romano Constantino el Grande, el cristianismo comenzó a convertirse en la religión dominante del imperio romano. Los historiadores siguen sin estar seguros de las razones de Constantino para favorecer al cristianismo, pero de alguna manera el emperador se convierte y defiende al cristianismo a su manera. Así, Roma imperial ya estaba inmersa en la religión cristiana predominante en aquellos tiempos en el imperio. A los líderes que dirigían a la iglesia cristiana en los tiempos posteriores a Cristo se les llamó diáconos y obispos. Había en el imperio romano 2 iglesias importantes por su influencia en el cristianismo del imperio. Una era la que estaba en Constantinopla,
y la otra estaba en Roma, la capital del imperio. En virtud de las constantes rivalidades entre los obispos de estas dos sedes religiosas, en el año 538, el emperador romano llamado Justiniano establece un decreto que considera a la Iglesia de Roma como la cabeza de todas las iglesias y cabeza de todos los sacerdotes de Dios. El edicto decía así: el obispo de Roma es gobernador de todos los santos sacerdotes de Dios en el imperio. En el año 538, luego de que el líder de la iglesia cristiana recibe de Justiniano el control del imperio, y con la caída de la última de las tres tribus bárbaras, los ostrogodos, que se oponían a Roma, ahora inicia la supremacía de Roma a través de la cabeza de la iglesia cristiana, sin que nadie lo impida. Paso a paso el imperio romano ciertamente le dio su poder, su trono y gran autoridad a la iglesia romana, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Poco a poco, hasta que este traspaso de poder total se produjo cuando en el año 538 los ejércitos del imperio expulsaron de Roma totalmente a los arrianos ostrogodos, siendo estos la última de las 10 tribus bárbaras que estaba profetizado que tenían que caer para dar paso al gran poder que Daniel le llama el cuerno pequeño. Por lo tanto, en el año 538, teniendo libertad total la iglesia romana sin que ningún poder se le opusiera, comienza su supremacía, comienza a actuar haciéndole guerra a los hijos fieles de Dios. Comienzan así los 1260 años de persecución, martirio y muerte de los fieles hijos de Dios. En el siglo VI, este poder cristiano religioso falso concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, como dice la Biblia: el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión de este poder político religioso, predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis que ya hemos leído, específicamente en Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias falsas que se le imponían, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, o en la hoguera, o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús cuando dijo: seréis entregados aún por vuestros padres y vuestros hermanos y parientes y amigos, y os matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló refugio más que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta y evangelista Juan en Apocalipsis. Dice: y la mujer, o sea la iglesia, huyó al desierto donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media, y a medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al líder de la iglesia de Roma. Y ahora, en vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al líder y a los ministros y a los prelados, a quienes él invistiera de autoridad. Durante este periodo el cristianismo estuvo sepultado bajo las tradiciones paganas que poco a poco se fueron infiltrando y que hoy en día permanecen como prácticas cristianas para muchos hijos de Dios ingenuos e inocentes que desconocen la historia de la Iglesia de Dios. Por ejemplo, tenemos que en el año 1184 comienza la Inquisición, a la cual también se le conoció como la Policía de la Fe, la Santa Inquisición. Este tribunal llamado de la Santa Inquisición se ocupaba, según que, para perseguir a quienes tenían prácticas espiritistas. Sin embargo, la verdad es otra. Este tribunal de la Inquisición se utilizó como una expresión de la intolerancia religiosa para prohibir que se expresaran ideas y pensamientos contrarios a los que enseñaba la Iglesia de Roma. Hay quienes, con el fin de justificar estas acciones, decían que todo se hacía por judaizar, o sea, por practicar costumbres judías. De eso se les enjuiciaba a aquellos cristianos que querían permanecer fieles a los principios bíblicos.
La Inquisición enjuició y torturó severamente a personas incluso que eran fieles en la observancia del día que Dios indicó para el reposo, porque se decía que esa era una práctica judía. Incluso es muy conocido en la historia lo que sucedió con Galileo Galilei, astrónomo, matemático, ingeniero y físico, quien fue conocido como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia moderna, Galileo Galilei. Galileo Galilei hizo mejoras en el ya inventado telescopio. Así descubrió que la Tierra se movía, porque en ese tiempo se consideraba que la Tierra era el centro del universo y que los demás astros giraban alrededor de la Tierra y que la Tierra era estática. Y Galileo, por sus investigaciones, entendió que la Tierra era la que se movía alrededor del Sol. Pero entonces la Iglesia romana lo obligó a enseñar que la Tierra no se movía y que se retractara de sus dichos e investigaciones. Galileo Galilei tuvo que someterse, pero cuando el científico, obligado y bajo condiciones de ser condenado, si no lo hacía, firmó el documento al que decía que la Tierra no se mueve. Pero cuando firmaba Galileo, dijo, está bien, lo firmo. Sin embargo, la Tierra se mueve. La Iglesia romana quiso tener el control de la religión, de las ciencias, de la política, de las universidades. En fin, esto trajo el estancamiento de la humanidad, una etapa que se conoce como la época del oscurantismo, la Edad Media, la época de la muerte del cristianismo. En el año 1190 se instituye la venta de indulgencias, pagar por adelantado los pecados que cometería una persona, o bien pagar para que las personas que ya se habían muerto, familiares que ya habían fallecido, salieran del infierno y pasaran a la gloria, o saltaran del purgatorio a la gloria. Y se les extendía un documento que se hacía constancia de esto. En esta forma Roma recaudó gran cantidad de dinero vendiendo indulgencias. En el año 1229 se prohíbe la lectura de la Biblia al pueblo y se conserva durante muchos años solo en el idioma latín, que era el idioma propio y únicamente de los clérigos. En el año 1439 se decreta la doctrina del purgatorio. En el año 1545 se le da a la dirección de la Iglesia la misma autoridad que la Biblia. En fin, se les enseñó a los fieles devotos que el líder de la Iglesia romana era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de ellos. Y con el tiempo se les enseñó también que para los fieles ese líder de la Iglesia romana ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente, y con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles, y aún más hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad, porque cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Así Dios lo profetizó a través de Daniel, diciendo que ese poder hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Días azarosos fueron aquellos para la Iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. Los pocos fieles que edificaban sobre el cimiento verdadero, como lo dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Debilitados por el constante esfuerzo que hacían contra la persecución, el engaño, la iniquidad y todos los demás obstáculos que Satanás inventara para detener su avance, algunos de los que habían sido fieles edificadores llegaron a desanimarse, y por amor a la paz y a la seguridad de sus propiedades y de sus vidas, se apartaron del fundamento verdadero. Otros, sin dejarse desalentar por las oposiciones de sus enemigos, declararon sin temor: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Nehemías 4:14.
Durante el tiempo que tarda la gran persecución que sufre el pueblo de Dios, siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel a los principios bíblicos. Así que en medio de esta profecía de los 1260 años terribles, podemos encontrar a la Iglesia de Dios en la Edad Media, en los tiempos de la Reforma y en el tiempo de los llamados padres peregrinos en el continente americano. La Iglesia de Dios en la Edad Media, aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía de Roma cristiana, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían a la Biblia como única regla de su vida. Nunca llegaremos a entender totalmente, ni nosotros ni las generaciones venideras, cuánto debe el mundo a esos hombres fieles a los principios bíblicos. Se les señalaba como herejes, los móviles que les inspiraba eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción de Roma. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios. Hubo en el África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Dice la historia, mas entre los que resistieron las instrucciones del poder romano hubo un grupo en el siglo XII, liderado por un hombre llamado Pedro Baldo. Los valdenses, así llamados, fueron los que más sobresalieron en Francia y en el mismo país de Italia, en la sede del imperio. Y en el resto de Europa, la Iglesia romana encontró con los valdenses la mayor oposición a su falsedad y corrupción. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras, tras los elevados baluartes de las montañas, en los Alpes, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Juan Wycliffe fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca acallada. Juan Hus fue uno de los miembros de la Iglesia de la Reforma que leyó y creyó en los escritos de Wycliffe. Cuando llegó a ser sacerdote, expuso las enseñanzas de la Iglesia romana y su predicación despertó el interés de cientos de estudiantes de todas partes de Bohemia y Alemania. Juan Hus fue quemado vivo en la hoguera de la Inquisición romana, como lo fuera también su compañero y sostenedor, Jerónimo. Martín Lutero, otro hombre, el ímpetu mayor de la Iglesia del periodo de la Reforma surgió del valor y la fe de Martín Lutero. A los 21 años Lutero era ya un erudito consumado. Él leía la Biblia en latín, la primera Biblia que había visto, y aprendía de memoria porciones de las Escrituras. En forma dramática llegó a la realidad de que el justo vivirá por la fe. El 1 de noviembre de 1517 Lutero clavó en la pesada puerta de madera de la iglesia del castillo de Wittenberg, en donde él trabajaba, una lista de 95 declaraciones o tesis de doctrinas que emanaban de la Biblia y que estaba prohibido para las personas comunes leerlas. Lutero las publicó en la puerta de su iglesia. Más tarde esas tesis fueron impresas y distribuidas por toda Europa. Cuando Roma le pidió que se retractara de estas declaraciones, él respondió: no puedo y no me retractaré, porque es ingenuo para el cristiano hablar contra su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa y que Dios me ayude. La Iglesia de la Reforma se expandió gracias a la traducción de la Biblia al alemán hecha por Martín Lutero. Felipe Melanchthon era amigo íntimo de Lutero y también maestro de Wittenberg. Él ayudó a escribir la Confesión de Augsburgo, un punto culminante de la Reforma protestante que, entre otras, mencionaba la siguiente: se afirma la doctrina de la Trinidad, el pecado original como verdaderamente condenatorio, el Evangelio, el bautismo y la Cena del Señor como medios reales del Espíritu Santo para crear y mantener la fe, las buenas obras como resultado, no como causa de la salvación, motivados por la buena nueva de que Cristo logró nuestra salvación. La deidad y humanidad de Jesús, su sacrificio por el pecado de la humanidad, la justificación por gracia a través de la fe, se podría decir mucho más, pero esto indica
que la Confesión de Augsburgo sostiene simplemente la posición que los luteranos consideraban bíblica. Juan Calvino, nacido en Francia, fortaleció a los hugonotes, antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista de Génova y Suiza. Muchos de sus estudiantes se fueron a España, Inglaterra y otros países donde apoyaron a la Reforma. Uno de los estudiantes más entusiastas era Juan Knox, cuya prédica conmovió los fundamentos de la apostasía en Escocia. Ulrico Zwinglio fue el reformador en Suiza en la época de Lutero. Zwinglio era pastor de la Catedral de Zúrich, Suiza. Llegó a ser un modelo de paz y orden como nación y centro protestante. En Escandinavia prosperó la Reforma. Los hermanos Petri tradujeron la Biblia al sueco y Suecia se convirtió en país protestante. Juan Tausen predicó la Reforma en Dinamarca y por medio de su obra y de la traducción de la Biblia al danés, hecha por Pedersen, Dinamarca se volvió protestante. La Iglesia de la Reforma fue ayudada por posteriores traducciones de la Biblia en otros idiomas. Guillermo Tyndale y la prensa dieron a la gente común en Inglaterra la Biblia en su propio idioma y la Biblia libertó a hombres y mujeres en numerosos países. La palabra de Dios disipó la oscuridad, la ignorancia fue reemplazada por las Escrituras. Reformadores posteriores como Juan Wesley llevarían las verdades del Evangelio a lugares aún más prominentes. Así podemos ver que en medio de la persecución y la tergiversación de las doctrinas bíblicas surgieron hombres leales a Dios que mantuvieron viva la antorcha de la fe y de los principios y doctrinas bíblicas. Los padres peregrinos que no pudieron ejercer libremente su profesión de fe en la antigua Europa emigraron al continente americano. La historia registra datos interesantes. La historia dice que estos hombres de fe decidieron marcharse de Europa partiendo de Inglaterra, descontentos porque creían que no se respetaba la pureza de la religión y porque al contrario eran perseguidos, hostigados y martirizados a causa de la palabra de Dios. La travesía fue infernal y su barco llamado el Mayflower cambió la historia de opresión a libertad religiosa. Aquellos también fueron unos inmigrantes que vivieron grandes aventuras y desventuras y fueron los que fundaron las famosas 13 colonias unidas de Nueva Inglaterra, lo que fue el embrión del hoy conocido país de Estados Unidos. Hay una roca que se descubrió junto a la playa un siglo después del desembarco de estos colonos, llamada la playa de Plymouth, y en su superficie está tallado el año de 1620, grabada por ellos mismos a su llegada, y esta piedra existe aún y está exhibida en las playas del pueblo de Plymouth, allí en el estado de Massachusetts, ahí en los Estados Unidos. Fue un viaje que duró por más de 2 meses, hasta que el 11 de noviembre de 1620 llegan a tierras americanas. Al año de haber llegado, celebraron por primera vez un día de acción de gracias, un culto de agradecimiento a Dios por haberlos cuidado durante su viaje y haber sobrevivido a temperaturas bajo cero en virtud de que llegaron en temporada casi invernal y por haber logrado sobrevivir un año en una tierra que les dio libertad religiosa. En memoria a ese culto celebrado por estos padres peregrinos, hoy el país de los Estados Unidos celebra cada año el último jueves de noviembre un día totalmente festivo llamado Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Al llegar a una tierra que les da la libertad por el simple hecho de que ya no hay quien los persiga, entonces utilizando los mismos principios bíblicos, suscriben un documento como una especie de carta magna, declarando una libertad religiosa e iniciando una nueva forma de vida. Así se cumple lo profetizado por Apocalipsis cuando dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La persecución fue terrible y feroz, porque con la imposición de la Inquisición a quienes desobedecían los mandatos de la Iglesia romana eran acallados, hasta que se cumpliera la profecía de 1260 años de persecución y guerra a los santos hijos de Dios. Si contamos 1260 años a partir del año 538 después de Cristo, cuando libremente inició la supremacía de Roma sobre la religión verdadera, llegamos al año 1798, porque 538 más 1260 es igual a 1798. En el año de 1798 concluyen los 1260 años de persecución feroz al pueblo de Dios. Pero la pregunta ahora es, ¿qué sucedió en 1798?
Para comprender el impacto de lo que sucedió en el año 1798, es necesario comprender que el poder religioso romano era tan grande que las autoridades eclesiásticas eran las que coronaban a los reyes y gobernantes de los países europeos. Las autoridades eclesiásticas de Roma podían incluso enjuiciar a reyes y nobles, pues se consideraba que la ley de Dios estaba por encima de la ley de los seres humanos. Y es así, pero no aplicada por otro ser humano. La Inquisición fue una de las principales instituciones de la Iglesia romana en la Edad Media. Por tanto, si un país podía liberarse de ese control político que venía desde Roma, pues era algo anhelante. Así la historia narra sucesos importantes que se dieron con la Revolución Francesa. El 15 de febrero de 1798, casi un año antes de concluir la Revolución Francesa, con el golpe de Estado por Napoleón Bonaparte, la tensión llegó hasta Roma. El ejército galo conquistó la propia Roma, declarándola oficialmente como república. Se cancelaron todas las propiedades eclesiásticas y se dictaron una serie de leyes destinadas a revocar la autoridad moral de la Iglesia. Por órdenes de Napoleón Bonaparte se puso preso al Papa Pío VI por las tropas del general Luis Alexandre Berthier, y es llevado preso el Papa Pío VI hasta la localidad francesa de Belence, lugar donde murió en el mes de agosto del año siguiente. Esta herida que el poder religioso romano recibe tiene efectos positivos porque cesan las persecuciones y se empiezan a vivir tiempos de libertad religiosa. Por casi un año la Iglesia romana se quedó sin líder y cuando se reorganiza definitivamente reinicia sin el poder que tenía, culminándose así en el año de 1798 los 1260 años de supremacía del poder religioso romano. Así, hemos llegado al año de 1798 de la línea del tiempo que nos dejó el profeta Daniel en su libro, en Daniel 8:14. La línea del tiempo de 2300 años que inicia en el año 457 a.C. y que debe concluir en el año 1844. ¿Qué es lo que falta para que lleguemos al año de 1844? ¿Qué sucedió en 1844? Si con Jesús hemos visto cómo se cumplieron en tiempo y forma las 4 primeras fiestas de las 7 que Dios ordenó celebrar en el santuario terrenal, ¿cómo se cumplen las 3 últimas fiestas que se celebraban en torno al santuario terrenal? No te pierdas el siguiente capítulo porque estamos a punto de llegar al final de la línea del tiempo de los 2300 años y poco a poco vamos dando respuesta a cada una de las preguntas que van surgiendo. Por ahora te agradecemos tu presencia en este canal y si te gustó este capítulo te invitamos a que nos regales un like y a que te suscribas también. Y te agradecemos si compartes estos temas porque así colaboras para que más hijos de Dios como tú y como yo puedan conocer los pormenores de la doctrina del santuario y puedan encontrar el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.